Buenas y bienvenidos. Estuve buscando un tema que sea simple, que le interese a todo el mundo, pero que a la vez le pueda complicar la vida a cualquier persona que estudie el bandoneón. Y pensé, ¿por qué no las escalas? Es un tema emblemático, todos los libros de bandoneón tienen escalas, o la mayoría. Ninguno dice qué es lo que hay que hacer con las escalas. Entonces, me pareció un tema interesante para desarrollar y sobre todo porque es una buena manera de ver cómo con un material muy elemental se puede desarrollar la creatividad en el estudio. Y que no se trata tanto del material, sino se trata qué es lo que estamos haciendo con el material. Entonces, este es el tema de las escalas. Lo voy a dividir en 6 videos. La idea original era 12 videos de media hora, pero me pareció un poco largo. Tal vez no todo el mundo tiene paciencia hoy en día. Entonces, lo achiqué un poco. Van a ser 6 videos más cortos. Este primero va a ser la introducción, en donde vamos a hablar en general sobre el estudio de las escalas en diferentes instrumentos y qué cosas podemos hacer con las escalas en el bandoneón, para qué sirve. El segundo video va a ser sobre la incorporación de las escalas, la progresión, cómo puedo hacer si yo quiero tener todas las escalas en dedos, mayores y menores, cómo hago. Entonces, el orden progresivo y es lo que yo uso en este momento con alumnos, conmigo mismo, y veo buenos resultados, lo quería compartir con ustedes. El tercer video va a ser sobre formas de tocar las escalas, de trabajarlas en este orden progresivo, que tiene sobre todo la finalidad de la incorporación, pero también algunos aspectos técnicos. En el cuarto video voy a mostrar más maneras que podemos utilizar las escalas para trabajar diferentes aspectos. En el quinto video voy a mostrar algunas maneras menos convencionales, pero muy divertidas para los que quieren probar. Va a ser muy divertido este quinto video. Y en el sexto voy a compartir simplemente como una rutina parecida a lo que hice con los arpegios, que es simplemente para mostrar qué es lo que uno podría hacer si quiere simplemente tener las escalas mayores y menores en dedos y nada más. Entonces, simplemente para mostrar cómo es. Al tema nuestro, entonces, la introducción a escalas, la pregunta principal es, bueno, ¿qué es lo que se estudia con las escalas? Muchas veces yo escucho eso, alguien dice, no, yo estoy estudiando escalas. Cuando empecé también otros músicos me preguntaron, ¿y estás estudiando escalas? Siempre digo, bueno, pero ¿qué significa estudiar escalas? Porque pienso que es lo mismo con una persona que va a estudiar cocina y yo le pregunto, ¿qué estás estudiando? Me dice, no, ahora estoy estudiando tomates. ¿Qué estás haciendo con los tomates? ¿Estás cortando el tomate? ¿Estás haciendo tuco? ¿Estás cocinándolo? ¿Estás viendo posibilidades con combinar con otros ingredientes? ¿Qué es lo que estás haciendo con los tomates? Porque aparentemente, obviamente, no es lo mismo hacer un tuco o hacer una salsa que aprender cómo cortar un tomate de manera prolija, que sin que te salpique en la cara y que se arme todo un lío en la cocina, que es bastante difícil, sobre todo si el tomate no está tan fresco, está un poco maduro y no tiene buena resistencia. Puede ser que un estudiante avanzado de cocina ya trabajó mucho tomate y ahora va a tomate cherry. Ahora, eso suena ridículo, pero es exactamente lo mismo que pasa con la música, con las escalas. Es un elemento, es un componente. Y lo que importa realmente es qué es lo que hacemos con este ingrediente, qué es lo que estamos trabajando. Si tomamos el ejemplo de tomate, obviamente que si yo trabajo salsas y diferentes tipos de salsas, entonces parte de esas salsas va a ser tomate. Pero por otro lado, si yo trabajo de cortar verduras, el tomate va a entrar de ese lado. Pasa algo muy parecido con las escalas. Depende para qué lo estamos usando. Entonces, la pregunta es, ¿para qué estudiar escalas? Bueno, primero cuando hablamos de escalas, hay diferentes tipos de escalas. En general, en los libros de bandoneón y demás, están las escalas cromáticas, las escalas mayores y menores. En esta serie de videos yo voy a enfocar en escalas mayores y menores, simplemente porque es un tema más accesible para todo el mundo, pero hay que saber que hay otro tipo de escalas. Escalas pentatónicas, octatónicas, escala de tonos. Hay muchos tipos de escalas que se puede trabajar según lo que uno necesite. Si miramos diferentes tipos de instrumentos,
el enfoque con las escalas es diferente. Entonces, por ejemplo, un instrumento como el trombón, el corno inglés, francés, la trompeta, tiene toda una cuestión de afinación, de ubicación, de encontrar la nota, que no es fácil, no es nada fácil. Entonces, ese es un aspecto de utilizar las escalas. Instrumentos de cuerda también tienen la cuestión de afinación. Entonces no se trata simplemente de hacer muchos dedos, sino conocer todas las posiciones, conocer las notas en la afinación de las escalas y después trabajarlas en diferentes contextos de dos notas y demás. Entonces eso es un aspecto. Si miramos pianistas, muchas veces lo usan de otra manera para el traslado, sobre todo el teclado, para mover dedos. En la guitarra es diferente porque es la misma estructura, pero al cambiar de cuerda tiene diferentes posibilidades para tocar la misma escala. Entonces, y además en la escala, por más que sea la mano izquierda, está también la mano derecha de cómo van pasando de una cuerda a la otra en diferentes combinaciones. Entonces, realmente hay cuestiones muy diferentes, porque en el piano no está la cuestión de afinación, pero en el trombón sí y en el cello sí. Entonces, cada instrumento es diferente. Lo que hay en común para todos los instrumentos es que si hablamos de escalas mayores y menores, sobre todo en el contexto de la tonalidad, significa conocer un ámbito. Entonces, conocer este ámbito de la tonalidad, y hablando en general, se trata de tener un componente musical en dedos. Entonces, se conoce un ámbito de notas en el instrumento. Y esto es algo que es común para todos los músicos. Más allá de las cuestiones técnicas, hay músicos, por ejemplo, en jazz, que se enfocan mucho en la improvisación, entonces trabajan las escalas en este contexto. Más allá de la cuestión técnica, es cuestión de utilizar diferentes tipos de escalas en diferentes combinaciones de acordes. Eso es un trabajo enfocado en eso. Entonces, si llegamos al bandoneón, la pregunta es entonces, ¿cómo se aplicaría en el bandoneón? Obviamente, de conocer este ámbito, si hablamos del ámbito tonal, o ese material musical, por ejemplo, la escala cromática. Más allá de eso, ¿qué otras cosas podemos hacer con las escalas? Y la verdad es que podemos hacer muchísimas cosas. Podemos usarlas para trabajar notas largas, simplemente para trabajar el tema del aire y el sonido. Podemos trabajar diferentes tipos de articulaciones, de dedo o de aire, obviamente, de acentos y demás. Podemos trabajar diferentes tipos de ritmos y diferentes combinaciones rítmicas. Obviamente que lo podemos usar para hacer dedos, entonces hacer gimnasia de dedos con eso. Y, por supuesto, diferentes combinaciones de las escalas, por ejemplo, entre las dos manos, en sextas, en terceras, en cuartas, en lo que sea, como para tener este material al momento de tener que tocar algo, ya tener esta posibilidad incorporada. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Y con el ejemplo anterior del tomate, lo que importa es qué es lo que queremos hacer con las escalas. El primer paso, siempre, es tenerlo en dedos. Entonces, la incorporación. Y voy a hablar de este tema en el próximo video. Entonces, hasta la próxima.